Buenas noches, mis queridos hermanos, compañeros, discípulos. Sean bienvenidos a esta transmisión de Perspectiva Bíblica, en la que, de nuevo, juntos exploramos lo que el Señor nos tiene que decir a través de estas series que hemos venido estudiando a lo largo de todos estos tiempos, de todos estos años. Y que, bueno, estamos ya corriendo el último mes de este año y el Señor ha sido bueno al permitirnos estudiar juntos su palabra y que eso nos lleve a tener mayor conocimiento, que ese mayor conocimiento nos lleve a ser más obedientes a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Acompáñenme en oración y comenzamos esta quinta entrega de Perspectiva Bíblica en esta serie del discipulado en los últimos tiempos. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias de poder compartir con mis hermanos esta noche lo que tú nos has mostrado, nos has enseñado en tu palabra y que seguimos explorando, Señor, para poder atender y ser obedientes a lo que tú nos has enviado, a lo que tú nos has mandado. Señor, oramos en esta noche que seamos bendecidos y edificados y que tu palabra nos impacte directamente el corazón y nuestro pensamiento para que cada día más y más nos acerquemos a ese propósito tuyo, el cual tú nos has enviado, nos has designado, nos has delegado, Señor, en lo que estamos aquí en esta tierra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame comenzar esta noche con un pasaje que a mí me ha venido haciendo muchísima mella, muchísimo impacto en mi corazón y que le adelanto, por cierto, este va a ser uno de los desafíos del próximo año. Y quiero comenzar esta noche con este versículo. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y se lo voy a leer en la Reina Valera primero y luego en la versión que he tomado como mi versión favorita estos últimos años para mi estudio de la palabra del Señor, la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la Nueva Traducción Viviente nos lo dice de esta manera: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Amados hermanos, es el deseo de mi corazón que el Señor nos esté fortaleciendo de una manera como Él lo planeó. Algunos de nosotros nos tocará, si aún todavía no ha sucedido, a algunos de nosotros nos tocará padecer por su causa, padecer por la causa de Cristo. Pero aun cuando después de que eso haya sucedido, dice aquí el apóstol Pedro que Él entonces nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo miércoles a miércoles, martes a martes, domingo a domingo, y lo que usted puede hacer en sus tiempos de devocional, en sus tiempos de estudio bíblico personal, lo está haciendo, ¿cierto? Amado hermano, no nos podemos conformar con una hora el martes, una hora el miércoles, una hora el domingo, hora y media el domingo, para decir que eso va a ser lo que nos va a fortalecer, afirmar, restaurar y sostener. Tenemos que
tener una relación con nuestro Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales. Yo quiero invitarle, con todo mi corazón, le quiero invitar a que usted se aferre al Señor, principalmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Hemos estado orando por Honduras, por los resultados de las elecciones, por el pronunciamiento final del Tribunal Supremo Electoral y que venga un nuevo tiempo para esta nación santa. Así he llamado yo al pueblo de Honduras, nación santa, por los pocos cristianos como usted y como yo, eh, que hemos participado de este país. Usted participa de Honduras. Usted es hondureño, usted con mayor razón puede empezar a llamar a su país una nación santa. Eso es lo que nosotros somos. Y porque nosotros somos, entonces, esa extensión de santidad también alcanza a Honduras, alcanza a mi país, Guatemala, alcanza a México, alcanza a Estados Unidos. Hemos estado orando incansablemente por nuestros hermanos en Estados Unidos, aquellos que fueron llamados allá de una manera muy particular, en el que han padecido por mucho tiempo ya de estar pensando en qué momento las autoridades los retornan a su país. Y en Estados Unidos hay cientos de miles de extranjeros que no tienen un estatus legal. Y estoy orando en el nombre de Cristo Jesús que ellos encuentren una salida perfecta en la voluntad de Dios para poder no vivir con tranquilidad, no vivir con zozobra. Bueno, entramos después de esta corta introducción en Primera de Pedro 5:10 y recordándoles que hemos estado estudiando ya con hoy la quinta semana del discipulado de los últimos tiempos. A mí me gustó colocarle este apellido a la serie de discipulado, porque probablemente, hermanos, yo no soy quien, no tengo ese conocimiento porque el Señor no se lo ha revelado a nadie en esta tierra sobre el momento en el que Jesucristo vendrá por su iglesia. Podemos considerar que probablemente nosotros, nuestros hijos, y si fuera posible, en algunos de ustedes ya cuenta con nietos, que nosotros seamos la última generación de la humanidad creyente en Cristo Jesús que estará viviendo sobre la faz de la tierra antes del arrebatamiento. Algunos son llamados a la presencia de Dios a través de la muerte y ellos ya descansan y ellos ya están en el cielo. Nosotros los que aún quedamos tenemos una comisión que cumplir de ser discípulos y hacer discípulos en un tiempo particular en el que podemos considerar que son los últimos tiempos. Para ello, hemos comenzado en esta serie a estudiar entonces el significado de ser discípulo en este tiempo y qué es ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo, un estudiante, un aprendiz de la palabra de Dios. Por eso le estaba explicando desde un principio en esta entrega sobre tenemos que considerarnos a nosotros, hacer una evaluación sobre qué tan discípulos somos, qué tanto estamos ejerciendo nuestro privilegio de ser discípulos de Jesucristo, porque no es solo una nominación sui generis, no es solo una manera de llamarnos, como dirían los muchachos, una manera cool de llamarnos discípulos de Cristo.
Y le decía yo en la introducción a la serie en el principio del mes de noviembre sobre la, eh, las prácticas comunes de algunas congregaciones de mantener una metodología de discipulado en donde el pastor es el maestro principal de toda la iglesia y él tiene 12 discípulos y cada uno de los 12 tiene 12 discípulos y cada uno de esos 12 de los 12 tienen 12 discípulos y así está configurada toda la iglesia. Nosotros en CBI no estamos configurados de esa manera, pero es necesario que entendamos que tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Yo no estoy llamándoles a ustedes a que ustedes me sigan a mí, como Pablo sí se atrevió a decirles, síganme, imítenme, porque yo imito, yo sigo a Cristo. Ahora, yo se los debería de decir. El pastor Moisés se lo debería decir, el pastor Ian se lo debería de decir. Pero no se los decimos, lo que les decimos es, sigan a Jesucristo. Él es nuestro maestro, nuestro rey, nuestro Señor y quien nos llamó a ser sus discípulos. Pero seamos discípulos para luego comenzar a ser discípulos. Y en esa integración de conceptos que hemos estado haciendo en esta serie, eh, la semana pasada la pastora Keila nos llevó con el estudio de los primeros 4 discípulos de los 12 que tuvo Jesucristo, y Jesucristo no solo tuvo a esos 12. Jesucristo tuvo su círculo íntimo, luego estaban los 12, luego estaban los 70, luego estaban los 120. ¿Se invirtió Jesucristo en ese número? Sí, por supuesto que sí. Ahora, históricamente o bíblicamente, nosotros encontramos mayor información con nombre a los 12 discípulos, dentro de los cuales están también incluidos los 3 de los que nosotros hemos solido llamarles el círculo íntimo. La pastora Keila entonces nos enseñó la semana pasada un pincelazo sobre la vida de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan. Esta noche nos corresponde ver a otros 4 de los discípulos de Jesucristo. Y aunque, como ya dijimos, y también lo mencionó la pastora Keila, tenemos de algunos de ellos no tenemos tanta información como de otros. Por ejemplo, Pedro y Juan tenemos abundante información porque ellos incluso hasta escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a ver este segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Son estos otros 4 que queremos dar un pincelazo también. A propósito, quiero invitarles a ustedes a que hagan sus inversiones de manera personal en adquirir libros que les hablen a ustedes de la vida cristiana. Hay un libro muy maravilloso de John MacArthur que habla sobre los 12 discípulos y usted los puede conseguir. Y no es el único autor que escribe sobre los discípulos de Jesucristo. Aquí en esta serie vimos durante el mes de noviembre y vamos a hacerlo también en el mes de diciembre, lo que yo le estoy llamando ahora pinceladas, pero no es suficiente información para que nosotros sigamos creciendo, siendo fortalecidos, como decía Pedro, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Así que esa es una invitación, un paréntesis que yo le hago en el estudio que estamos haciendo acá del discipulado en los últimos tiempos. En este segundo grupo, Jesús llama a hombres, llamó a los 12, no solo a estos 4. Los 12 tienen perfiles variados, perfiles intelectuales, escépticos, publicanos, buscadores sinceros. En esto podemos
ubicar justamente a estos 4 que estamos estudiando esta noche. El discipulado no uniforma, sino que transforma la diversidad en misión. Se lo vuelvo a decir esto. El discipulado no informa, sino que transforma la diversidad en misión. Hablemos de Felipe. A Felipe se le conoce como el discípulo racional. Veamos, por favor, Juan capítulo 6, versos 5 y 7. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, verso 7, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y por este versículo se gana el calificativo Felipe del discípulo racional. Vea. Si hemos pasado bastante tiempo, por ejemplo, con su familia, papás, mamás, cuando ustedes han ya invertido su tiempo en la formación de sus hijos y lo han hecho de manera intencional, como ese mensaje que fui yo a predicar a Honduras en el mes de noviembre, de ser intencionales. Cuando usted ya les ha dado lecciones de vida a sus hijos y hay una circunstancia en particular en los que usted les gustaría que ellos respondieran, le gustaría que ellos respondieran de acuerdo a las enseñanzas que usted les ha dado, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos aquí en ese milagro que Jesucristo iba a hacer. Había estaba la multitud, tenían que ser alimentados, tenían hambre. Probablemente nadie se había quejado, tal vez alguno empezó a medio murmurar, decir, yo tengo hambre ustedes. Si hubiera sido yo lo hubiera hecho. Ya tengo hambre y aquí como que cerquita no tenemos una pulpería, no tenemos un supermercado. ¿Qué iremos a hacer? ¿Cómo se irá a resolver? Y tampoco veo que la organización aquí de este hombre del camino no, como que no se prepararon con una cocina amplia como para alimentar a toda esta gente, pero por lo menos yo sí querría comer. Algo así pudo haber pasado. Y la gente o los mismos discípulos sabemos que empezaron a decir, despáchalos, mándalos ya porque han de tener hambre. Tal vez lo que quisieron decir también en ese momento es, pues si yo tengo hambre, esta gente también ha de tener hambre. Ya habían pasado bastante tiempo con Jesucristo en su enseñanza. ¿Cómo hubiese querido el maestro que respondiera? Hablando de maestro, y yo tengo ese trasfondo. Yo me gradué como maestro, estudié en la universidad, educación. Y cuando uno hace exámenes, bueno, en mis tiempos de estudiante, yo sabía que los exámenes eran castigo, no eran prueba. No era que mis maestros quisieran saber cuánto yo había aprendido y cuánto ellos me hubieran enseñado, sino era cuánto yo había repasado y estudiado las notas y siempre me preguntaban las preguntas que ellos querrían que yo me supiera. Y pues puedo pensar que la manera en la que un maestro solicita o hace un examen es, bueno, yo ya te di esta información, ya te llevé a ese conocimiento, espero que tú respondas de acuerdo a lo que yo te enseñé. Y probablemente ese hubiera sido el deseo de Jesucristo cuando le hace la pregunta a Felipe. ¿Y qué hacemos? ¿Tú qué crees que debemos hacer? Y esa pregunta, ¿dónde podemos comprar? ¿Dónde podemos adquirir
comida, pan para alimentar a toda esta gente. Era como decirle, maestro, pero si te tenemos aquí, ¿para qué vamos a ir a cualquier otro lugar? Tú estás aquí. Tú pudieras hacer aparecer así del cielo, pudieras aparecer pan. ¿Qué te parece el maná que se le dio a la gente, a los israelitas, saliendo de Egipto, andando por el desierto? ¿Lo sabía esa parte, Felipe? Probablemente que sí. Pero lo que sí sabía es que ya había visto a Jesús obrar de manera milagrosa y podría haber respondido, pero su respuesta fue de manera racional. Felipe, su tentación, su tendencia fue razonar antes de creer. Frente a los 5,000 calcula el costo, pero Jesús le enseña a confiar. Más tarde, Felipe hace una solicitud que pareciera ser inofensiva, pero de acuerdo al proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera haber sido contraproducente. Felipe fue uno de los primeros en responder al llamado de Jesús. Más adelante, Felipe es el que pregunta, el que pide, muéstranos al Padre. En Juan capítulo 1, versos 43 al 45, dice de la siguiente manera: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, aquel a quien y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vea cómo está esta referencia sobre Felipe en este pasaje, en donde él tuvo que entender lo que había pasado, y por eso le decía yo, ¿por qué a Felipe no se le ocurrió eh, hacer la referencia del maná con Jesús diciéndole, maestro, pero tú eres el Hijo de Dios? Haz aparecer, a llover maná y toda esta gente va a comer inmediatamente y se va a saciar, va a estar más que satisfecha. Él ya sabía al respecto sobre lo que había pasado en el desierto con Moisés. Sabía que Moisés también había hablado acerca de Jesucristo. Originario de Betsaida, como Pedro y Andrés, se muestra en los evangelios como un discípulo con espíritu práctico y reflexivo, interesado en comprender profundamente las enseñanzas de su maestro. ¿Y eso es malo? No, para nada. Al contrario, mis queridos hermanos, ojalá usted se pudiera identificar. Yo le he confesado a usted, en algunas ocasiones yo me he visto muy como Pedro, impulsivo, nos lo decía la pastora Keila la semana pasada. Eh, yo he sido, en algunas ocasiones he actuado o he querido actuar como Pedro, cortándole la oreja al soldado Malco cuando fue a arrestar a Jesucristo. Me he visto a mí mismo en ese tipo de situaciones. Y en vez de verme como Pedro, a mí me gustaría verme más como Felipe, muy reflexivo, muy práctico, muy inquisidor, querer entender todas las cosas. Solo le quiero advertir, si usted es un Felipe, le quiero dar esta recomendación, no advertir, pero recomendarle una recomendación. Usted tiene que saber en dónde obtiene su información, en dónde usted busca para entender los procesos espirituales. ¿Quién le está a usted instruyendo en relación a lo que dice las preguntas de la vida? Por supuesto, le tengo que decir, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque sus respuestas. Tiene muchas preguntas sobre la vida, sobre el futuro, sobre el cielo, sobre la eternidad. Busque esas respuestas primero en las Sagradas Escrituras
y luego váyase a otros recursos. Pero aún no vaya a googlear, por favor. No se vaya a meter a Wikipedia. No le vaya a pedir a ChatGPT que le diga cuál es su futuro en la Tierra y que le explique el ChatGPT el arrebatamiento y la tribulación y el reino eterno y el reino milenial y el reino eterno. Usted quiere saber de eso y no lo sabe, véngase a nuestra página de YouTube. Ahí usted va a encontrar información escritural, o sea, de las escrituras, porque hemos hablado al respecto de esto. Pero hay muchos autores cristianos, buenos autores, que usted puede leer y puede informarse sobre esas preguntas que pudiera tener en la vida. Felipe no se quedó solo con entender para sí mismo quién era Jesucristo. También fue a Natanael y le dice, ya lo encontramos. Vemos a Felipe con un corazón discipulador, con un corazón no egoísta, en enseñarle a otros sobre lo que él mismo ya había entendido. Yo me pregunto, ¿por qué algunas veces nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, no hemos llegado al punto de discipular a otros? Tal vez la razón sea porque todavía no hemos entendido plenamente, como lo entendió Felipe, sobre quién es Jesús en su vida. En ocasiones, las preguntas de Felipe revelaban su deseo sincero de entender la fe y eso nosotros debiéramos de adoptarlo. Vea lo que dice en Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Ya le había mencionado sobre lo que había mencionado Felipe. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Pareciera ser que esta fue un regaño de Jesucristo a Felipe. Tendemos a ver cuestiones de manera negativa en las interacciones de los discípulos con Jesucristo o la manera en cómo respondió Jesús. ¿No es cierto que nosotros algunas veces como estudiantes tenemos miedo de levantar la mano para hacer una pregunta porque no vaya a ser que esa pregunta sea una pregunta tonta o una pregunta que la respuesta es lógica? Por cierto, mis amados hermanos, los que aún todavía no han disfrutado de pasar por el Instituto Bíblico, yo le invito a que usted lo haga. Tenemos dos institutos, la sede de Honduras y la sede de Fort Walton. Los pastores invierten su tiempo en mostrar lo que las Escrituras dicen en relación a en temas específicos, en cursos netamente académicos, pero espirituales, para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Felipe representa al discípulo que busca claridad y verdad y que aprende que el conocimiento más grande es conocer personalmente a Jesucristo. No acuse a Felipe de inconsciencia. ¿Cómo le pregunta? Muéstranos al Padre. Si Jesucristo les había dado muchas muestras ahí. Su pregunta era genuina. No lo sabía. Y por lo tanto no había hecho todavía la conexión. Tal vez muchos de nosotros no hemos hecho la conexión que para ser discípulos tenemos también que ser discipuladores. Para ser salvos también tenemos que llevar a otros a la salvación.
No que ese es el requisito. Soy salvo por creer en Jesucristo. Por la fe soy salvo. Pero una vez que soy salvo, quiero que otros también vayan al conocimiento de su salvación. No podemos separar una cosa de la otra. Y tal vez algunos lo que no han hecho es lo que no había podido hacer Felipe, hacer esa conexión con respecto a quién era Jesús, quién era el Hijo, quién era el Padre. John Stott comenta lo siguiente: Felipe representa a los que necesitan entender para creer, pero Jesús les muestra que deben creer para entender. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Creamos y luego busquemos entendimiento al respecto. Algunos de nosotros, y cada vez que yo pienso en esto, siempre me viene, yo le he compartido otras veces a usted, se me viene el, el nombre de un querido amigo que buscando respuestas en libros de filosofía, en libros en libros gnósticos, perdió su fe y está separado de Dios. Oro por él constantemente. El discipulado no niega la razón, pero enseña a someterla a la fe. Felipe aprende que el poder de Dios comienza donde terminan los cálculos humanos. Podemos nosotros empeñar nuestro raciocinio y nuestra lógica a las cosas que nos suceden espiritualmente, pero no lo podríamos hacer si no es a través de la fe. Así que busquemos siempre la palabra de Dios para responder nuestras más íntimas preguntas sobre nuestro caminar con Jesucristo. Bueno, pasemos ahora a ver a Bartolomé, llamado también Natanael. A él se le conoce como el de corazón sincero. Veamos en Juan capítulo 1, versículos 45 al 51. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Ese versículo es maravilloso. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo siendo nuestra conexión directa con el Padre. Bartolomé o Natanael, el corazón sincero, el de corazón sincero. Pareciera ser, volvamos de nuevo a nuestra suposición, a la misma suposición que hicimos con respecto a Felipe, en donde, ¿cómo te atreves a preguntarme eso?, le dijo Jesucristo. Muéstranos al Padre. ¿Y cómo así si he estado con ustedes? Pareciera ser de que nos llevamos por la parte cruda de esa reacción o de esa manera de responder a Jesucristo. Y aquí vemos a un Natanael, aquí fue al revés. Aquí fue Natanael quien parecía ser que estaba siendo muy
despectivo con respecto a a los ciudadanos de Nazaret. Y de ahí, de ese lugar, puede salir algo bueno. Y sabe que yo me identifico muchísimo con respecto a esto. Eh, de Siendo prácticos y realistas, hace 25 años, hace bastante tiempo, que yo fui a recibir una especialización en liderazgo cristiano, liderazgo avanzado, a un instituto en, en Singapur. Una de sus sedes era en Singapur y fue mi primera oportunidad de ir a ese continente asiático. Y allá estuve por 35 días en el Instituto Hagai. Fue una gran bendición estar en aquel lugar. Y cuando yo me tocó hacer una presentación sobre mis orígenes, sobre de dónde yo iba y qué era lo que yo hacía en mi país, mucha gente se me acercó a decirme: Guatemala, ¿dónde es eso? Yo jamás había escuchado ese nombre de Guatemala. Otros vinieron y me dijeron: Guatemala, pero ese no es un país, ¿cierto? Eso es un anexo de México. ¡Ay! Me dieron una puñalada en ese momento, ¿verdad? Porque más bien nosotros le regalamos 2 estados a México. Y ahora trabajo para ese hermoso país en México. Es un privilegio poder ir y ministrar allá en este hermoso país. No sabían dónde era Guatemala. Y podrían haber dicho ahí: Guatemala. Y podría salir algo bueno de Guatemala, pues. O digámoslo, de Honduras. Honduras. Natanael duda al principio. Fue una duda razonable. De Nazaret puede salir algo bueno. Es que hasta ese momento probablemente ese pueblo de Nazaret no se había destacado por absolutamente nada. Pero Cristo hacía toda la diferencia para Nazaret, para ese pueblo. Esa honestidad, esa sinceridad de Natanael fue lo que lo lleva al encuentro con Jesucristo. Para él fue interesante, y hermanos, así nos vamos a encontrar con muchas personas nosotros. Nos vamos a encontrar con personas que nos dicen, evangélicos: "Nah, es que la verdad es que esa gente son como medio raros. No me interesa". O algunos tal vez mostrarán un poco de interés por lo raro que somos los evangélicos. Jesús lo elogia por su pureza interior. No reneguemos de aquellos que tal vez hablan despectivamente de nosotros. Jesús pudo haberle dicho: ¿te parece que los de mi pueblo somos nadie? Bueno, entonces, morite pues. Quédate sin conocerme, pues está bien. Vos te lo perdés. No, Jesús más bien lo elogia. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice en la Reina Valera. Viene un verdadero hijo de Israel, lo dice la Nueva Traducción Viviente. Aquí Bartolomé, identificado también como Natanael, fue presentado a Jesús por Felipe, y en ese primer encuentro Jesús lo describe como un verdadero israelita en quien no hay un engaño. ¿No se ha encontrado usted, tal vez usted es uno de ellos, personas que son demasiado sinceras, demasiado honestas, dicen las cosas tal cual? Yo conozco a varios allá en Honduras. Y probablemente algunos me cataloguen de esa misma manera a mí. Decimos las cosas tal cual. Ahora, yo he aprendido, mis hermanos,
a tener filtros. Yo quiero decir muchas cosas a muchas personas y tengo un filtro llamado esposa. Se llama Norita. Ella me suaviza las cosas. Espérate, decirlo suave, considerarle. Hay cosas que a mí me gustaría decir a las personas sobre, ay, ¿usted por qué está pasando por esa prueba? Si no viene a la iglesia, ¿cómo es que no quiere pasar por una prueba? ¿Cómo es así si no busca de Dios? Entonces, no se queje. Pero mi esposa, espérate, eh, hablarlo con suavidad. Al final las cosas se tienen que decir como se deben de decir, pero buscamos la manera de hacer filtros. Natanael parece ser que no tuvo ningún filtro aquí. Ahora, no se lo dijo a Jesucristo, se lo dijo a ¿quién? A Felipe. Eso, así, honestamente, él le dijo, de ahí, de Nazaret, no, hombre, no, hombre. Eh, Ese escepticismo inicial de Natanael se transformó rápidamente en fe cuando Jesús reveló conocer el interior de Natanael. Natanael representa al discípulo transparente, sincero, dispuesto a creer cuando se encuentra con la verdad viva de Cristo. Y a esos que son escépticos al principio, mis hermanos, tal vez usted fue uno de ellos, después son los discípulos más comprometidos en el cuerpo de Jesucristo. Francis Chan, que tiene un libro que a mí es uno de mis favoritos, que se llama Multiplícate, nos dice lo siguiente: Dios no busca perfección. Gracias a Dios, porque conmigo no la encontraría. Busca transparencia. Dios no busca perfección, busca transparencia. Hermano, si hay cosas que usted no entiende de la Biblia, dígaselo al Señor. Esto no lo entiendo. Ya, dame herramientas para entenderlo porque no lo entiendo. Sea transparente delante del Señor, porque Dios puede trabajar con corazones honestos, pero no con corazones hipócritas. Como decimos comúnmente, ¿verdad? Eso de golpearnos el pecho, eso es bíblico. Tenemos al fariseo y al publicano. Golpearnos el pecho, eso ahí está la diferencia de un corazón sincero. Él dice, discipulado requiere autenticidad. Jesús prefiere la sinceridad que duda antes que la religiosidad hipócrita. Veamos rápidamente, el tiempo me está avanzando. Mateo, el redimido de una profesión corrupta. ¿Conoce usted a alguien que está manchado por el hecho de haber participado en alguna función pública y que se le conozca que tuvo sus incidencias, su tendencia a aprovecharse de ese servicio público? Ay, hermanos, ¿cómo somos de prontos para juzgar a las personas, verdad? No para juzgarnos a nosotros mismos, pero sí para juzgar a los otros. En este movimiento político de nuestros países como lo que está viviendo Honduras. Piensa en una persona, yo no le voy a poner ningún nombre en su boca, en su pensamiento, pero piensa en alguna persona que le pareciera a usted que se ha aprovechado demasiado de su función pública, de su poder, del poder que le otorgó el pueblo, y que usted diga, ya no tiene salvación. Esa gente es corrupta. Y aquí vemos a un discípulo que fue redimido de una profesión corrupta. Vea lo que dice Mateo 9, versos 9 al 13. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme,
y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Qué poderosa palabra la que encontramos aquí en Mateo. Y qué momento tan sublime el que se encontró Mateo con Jesucristo y que estuvo dispuesto a seguirlo de manera inmediata. Si hubiera sido Jorge Rivas, hubiera dicho, no, yo no puedo seguirte. Si tú me conocieras, si supieras todo lo que yo he hecho, si supieras todo lo que está aquí en este pensamiento, no te atreverías ni siquiera a dirigirme la palabra. Permíteme que primero arregle mis cosas, primero arregle mi corazón. Pero Jesús con amor me dice, ven, sígueme, sígueme así como, tal y como tú eres, tal y como tú eres, porque te quiero transformar. Mateo, recaudador de impuestos, fue odiado. La pastora Keila hizo mención, el pastor Moisés lo ha hecho también de mención, la serie Chosen, que nos pinta muy bien la vida de Mateo. Mateo pareciera ser en la serie que tenía cierta particularidad. Algunos comentaristas sobre la serie de Chosen nos dicen que identificaron muy bien que pudiera ser que Mateo en verdad fuera un hombre con algún tipo de síndrome, como el síndrome de Asperger o autista. A mí me llamó muchísimo la atención por la manera en cómo actúa el actor. A Mateo le caracterizan de esa manera, como un hombre medio rechazado, medio que no podía sostener una conversación normal con cualquier persona. Y nos podemos imaginar esto. No era una persona aceptable. Y tal vez aquí hay alguno que diga, sí, pues ese soy yo. A mí no fácilmente me aceptan en cualquier lugar. Hay personas que por su temperamento, por su manera de ser, por su idiosincrasia, no cae bien en los círculos donde se relaciona, pero ni modo. Tiene un trabajo, tiene amigos, tiene sociedad, tiene iglesia, pero lo mantienen así alejadito, como lo que vemos que pasa con Mateo aquí en la serie. Leví era un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús y su oficio era despreciado por muchos, particularmente en el pueblo judío, porque recaudaba los impuestos de Roma. Le quitaba el dinero de los israelitas porque estaban siendo subyugados, habían sido conquistados, estaban bajo el imperio romano. Porque y esa profesión, Mateo era un judío, y siendo judío, le quitaba sus posesiones, cobraba los impuestos a sus mismos hermanos de nacionalidad. Así que esa profesión, esa manera de dedicarse en la vida, estaba asociada con corrupción y con injusticia. Y así lo llamó Jesucristo. Y lo llamó sin condena, transformando su vida de avaricia y exclusión en un testimonio de gracia y perdón. Y muchos de nosotros hemos sido llamados de esa misma manera. Tal vez no hemos participado en funciones públicas en donde estamos expuestos a manejar niveles de corrupción, pero nuestro corazón está corrupto también. No somos monedita de oro
y probablemente en algunos círculos no seamos aceptados por quienes fuimos, pero sí debemos de ser reconocidos por quienes somos después de que Cristo haya venido a nuestra vida. Mateo, escritor del Evangelio que lleva ese mismo nombre, el Evangelio según San Mateo, presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías. Su historia enseña que ningún pasado era obstáculo para ser usado por Dios y que el discipulado es una invitación a una nueva identidad en Cristo. Mateo dejó todo inmediatamente cuando escuchó a Jesús decir: sígueme. Algunos de nosotros hemos aceptado seguir a Jesucristo, pero no lo hemos dejado todo. Y ahí hay una diferencia que tenemos que aprender en la vida de Mateo. Charles Spurgeon nos dice: el llamado de Cristo no consulta tu pasado, sino tu disposición presente. Que se le quede eso. La respuesta inmediata de Mateo demuestra que nadie está demasiado lejos para ser discípulo de Jesucristo. Así que usted no se prejuzgue, usted, Señor, ¿cómo me puede aceptar como soy? Porque así como es, Él quiere transformarlo. Y tampoco prejuzgue a otros. No, hombre, es que ¿cómo le voy a evangelizar si participó del gobierno y robó? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Mateo pasa de colectar impuestos a registrar las palabras del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nadie lo hubiéramos creído de esa manera. Finalmente, hablemos de Tomás, el que dudó para creer mejor. Y de nuevo, aquí tenemos otro ejemplo en este grupo de discípulos en donde probablemente hemos hablado de manera negativa. ¡Hala, qué bárbaro! Tomás, ¿cómo te atreviste a decir que si no metías tu mano en el costado y tu dedo en las llagas, no ibas a creer en Jesucristo? Veamos, Tomás, dice Juan 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Tomás quería pruebas tangibles, pero cuando ve a Jesús resucitado, pronuncia una de las confesiones más profundas del Evangelio de Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Tomás, conocido como el gemelo, es recordado por su duda inicial respecto a la resurrección de Jesús. Y todos hubiéramos podido decir: qué barbaridad, y qué vergüenza. Por eso yo hice un silencio ahí a propósito entre un versículo y otro, porque se pudo haber provocado un silencio incómodo. Todos lo habían escuchado. Yo no voy a creer eso, a menos de que yo meta mis dedos en las llagas que le hicieron en las manos. ¿Cómo voy a creer eso? Pero cuando vio, inmediatamente dijo: Señor, mi Dios, mi Señor. Su carácter analítico y honesto refleja el camino de muchos creyentes que buscan evidencias antes de creer. ¿Eso está malo? No, no está malo, pero Jesucristo nos invita a que creamos y que luego busquemos esas evidencias.
De nuevo, debo de insistir y resaltar que debemos tener muchísimo cuidado en dónde buscamos nosotros esas evidencias para fortalecer nuestra fe. Jesús no lo rechazó por su duda, sino que lo guió a una fe más sólida. Esa fue la invitación que le hizo. No dudes, cree. Eso no fue una crítica a Tomás, eso no fue una reprimenda a Tomás, eso fue un fortalecimiento de su fe. Te necesitaba ese encuentro con Jesús, como muchos de nosotros necesitamos ese encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, estaremos necesitando? Yo confieso, yo creo que yo lo necesito, de un milagro sobrenatural para creer que el Señor sigue haciendo milagros en este tiempo. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? Con la confianza que mi Señor me va a fortalecer la fe, pero yo primero debo de creer. Tomás encarna al discípulo que aprende que la verdadera fe no se basa en ver, sino en confiar en la palabra y la presencia del Señor resucitado. John MacArthur nos dice lo siguiente: Tomás dudó no porque no amara a Cristo, sino porque quería creer de verdad. Y muchos de nosotros debemos de llevar nuestra vida espiritual, nuestro caminar discipular, de una manera en la que nosotros inquiramos más conocimiento para ser fortalecida nuestra fe. El discípulo abraza la duda que busca sinceramente a Dios. Jesús no rechazó a Tomás, mil disculpas, sino que usó su duda para fortalecer su fe. Y quedándome solo unos cuantos minutitos para cumplir la hora en este estudio, quiero invitarles a que reflexionemos. Dios escoge sus discípulos con distintos temperamentos para formar un cuerpo diverso, pero unido en propósito. Si no, mírenos a nosotros. Somos Corporación Bíblica Internacional, conformados por varias nacionalidades, conformados por varios aspectos profesionales, varias carreras profesionales, por diferentes estatus económico, pero unidos por Jesucristo. ¿Qué parte de nuestra historia o carácter Jesús está usando para formar un testimonio de fe? Le dejo esas palabras y le pido en el nombre de Jesús que se identifique con alguno de estos discípulos y diga: yo tal vez soy como uno de ellos y voy a imitar su línea de crecimiento discipular para poder acercarme más a mi Señor y Dios. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le pido que busque siempre del Señor. Que tenga una buena noche. Bendiciones.